Los rezagados siempre al final, ¿eh? Debes tener mucho tiempo libre, dijo Javier con una mirada de desdén mientras recogía mi ticket de turno en el banco. Era fin de año y la sucursal estaba increíblemente abarrotada. Se recomendaba hacer reserva con antelación, pero mi horario no se confirmó hasta el último minuto, así que tuve que ir en persona. Javier estaba orgulloso de ser banquero en la sucursal principal. A pesar de estar en horario de trabajo, me presumía con orgullo sobre su extenso conocimiento del dinero y la enorme cantidad que había manejado hasta la fecha. No tengo ni un solo buen recuerdo de Javier. Me pareció ridículo depositar mi dinero, tan importante para mí, en un banco donde trabajaba un compañero de clase así. Y, por una vez, le respondí con firmeza. Para allá. Si dices algo más, lo retiro todo. Javier se echó a reír a carcajadas, sin preocuparse por la gente a nuestro alrededor, y dijo, probablemente solo serán 9.000 euros, ¿verdad? Pero justo entonces, llamaron a mi número. Le dije a la empleada del mostrador, retiraré mis 450 millones de euros. Poco después, el director de la sucursal, con el rostro pálido, se acercó a la cabina donde yo estaba sentado. Reprendió duramente a Javier. Este último estaba confundido sobre lo que había sucedido. Javier ha sido terriblemente grosero. Javier, discúlpate ahora mismo. Sin embargo, yo no cambié de opinión. Retiré mis 450 millones de euros y los deposité en otro banco. Esto cambió drásticamente la vida de Javier, que hasta entonces había transcurrido sin contratiempos. Me llamo Miguel Pérez, tengo 32 años. Aunque estoy en la treintena, no tengo experiencia trabajando en una empresa. Después de terminar el instituto, viví una vida despreocupada durante un tiempo sin trabajar. Sin embargo, recientemente he empezado a cambiar mi mentalidad y a ganar mi propio dinero. El que me habló con tanta dureza fue Javier Blanco. También tiene 32 años. Como puedes imaginar, Javier y yo fuimos compañeros en el instituto. Nuestro encuentro en el banco fue casualidad, pero no éramos cercanos en aquella época. ¡Qué zapatillas tan chulas! Los ricos son diferentes, solía decir Javier burlándose mientras me seguía camino a la escuela, convirtiéndolo en su rutina diaria. En ese momento, llevaba mis zapatillas recién compradas. Las elegí por su comodidad, ya que las usaría para la caminata de 20 minutos de ida y vuelta a la escuela y para las clases de educación física. No eran baratas, pero tampoco tan caras como para justificar su sarcasmo. Son unas buenas zapatillas, pero el precio es normal. Hay otros que llevan el mismo par. De hecho, había muchos compañeros que llevaban zapatillas de la misma marca, aunque con ligeras diferencias de diseño. Sin embargo, Javier solo tenía un objetivo. Quería superarme. Por aquel entonces, Javier recorría el camino de un estudiante de instituto de élite bajo la guía de sus padres entusiastas. Empezó a ir a academias de estudios en cuanto entró en primaria. Gracias a estudiar por adelantado, siempre obtenía notas altas. También era atlético y no era feo. Javier destacaba bastante en nuestro curso. Creía que sería alguien increíble, brillando algún día en un mundo glamuroso. Es un sueño adolescente típico, en realidad. Javier realmente se lo creía desde el fondo de su corazón. Sus sueños de futuro, tal como los escribía en ensayos, variaban con el tiempo, pero siempre implicaban profesiones de alto perfil como ser una celebridad, futbolista profesional o político importante, evitando mencionar el cargo exacto. Javier anhelaba un mundo glamuroso y buscaba atención más que nadie. Por el contrario, yo odiaba destacar por encima de todo. Durante la clase, nunca levantaba la mano a menos que me llamara la profesora. Sabía que levantar la mano mostraba iniciativa y podía favorecer mis notas. Sin embargo, quería distanciarme de la sociedad competitiva y vivir una vida tranquila. Miguel, considerando tu futuro, sería bueno que adquirieras algo de experiencia hablando delante de la gente. Si es demasiado, al menos intenta levantar la mano en clase. Es un desperdicio no hacerlo, dado lo bien que te va en los exámenes escritos. Esto me lo dijo una vez una profesora que estaba preocupada por mi actitud excesivamente pasiva. Las escuelas de hoy en día no solo se centran en las notas de los exámenes, sino también en la iniciativa de los estudiantes en clase. La profesora estaba preocupada porque, a pesar de mis altas notas, mi falta de participación me perjudicaba.
Doña Elena, realmente no me preocupan mis notas. Ser el centro de atención me estresa y me pone enfermo. De hecho, con solo estar en el aula ya hago bastante. Ya tengo mi propio plan. Así que, por favor, déjeme seguir haciendo las cosas a mi manera, le dije honestamente a mi profesora. Es algo bastante conocido ahora, pero siempre hay unos pocos estudiantes en una clase que tienen dificultades para entender las señales sociales o son hipersensibles a las palabras de los demás debido a diferencias innatas en el cerebro. Yo era uno de ellos. Intentar demasiado encajar podría, con el tiempo, hacer que me fuera imposible incluso entrar en el aula. Así que decidí vivir a mi propio ritmo desde el principio. Mis padres, habiéndome observado desde pequeño, entendieron lo que intentaba decir. Sin embargo, la profesora no pareció comprenderlo del todo. Bueno, el destino tiene sus ironías. A pesar de no buscarlo, acabé en el centro de atención. Una mañana, un estudiante de instituto se encontró acosado por los medios de comunicación al entrar por la puerta de la escuela. Disculpe, ¿podría entrevistarle un momento? Javier, siempre ávido de atención, fue desafortunadamente abordado por un periodista de una famosa revista semanal. Para Javier, que adora ser el centro de atención, estar delante de una cámara era la oportunidad definitiva. Estaba emocionado de estar ante la cámara. Pronto se celebraría un festival cerca de la escuela. Javier supuso que la entrevista sería sobre eso. Sin embargo, las preguntas eran completamente diferentes de lo que esperaba. Silencio va a esta escuela, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudiante es? ¿Es una figura central en las clases de música? ¿Escribe o interpreta canciones en la escuela? El periodista bombardeó a Javier con preguntas, pero este no tenía ni idea. No sabía de quién le preguntaban. ¿Quién es Silencio? Aquí no tenemos a nadie así. Le sorprendió al periodista no saber quién era. Usted conoce a Miguel, ¿verdad? Se dice que él es Silencio. Javier estaba desconcertado por la mención repentina del nombre de un personaje famoso. Silencio era un letrista y compositor. Proporcionaba canciones a un grupo de pop en rápido ascenso, pero nunca mostraba su rostro, ya que estaba envuelto en misterio. Los medios estaban desesperados por descubrir su identidad. De ninguna manera. Él no tiene ese tipo de talento. Apenas canta en clase de música. Disculpe, pero tengo que irme. Se me acaba el tiempo. Javier se negó a creer que Silencio, el creador de éxitos que revolucionaba al público, pudiera ser yo. Javier siempre había soñado con un mundo glamuroso y anhelaba el éxito social más que nadie. ¿Y si yo ya hubiera realizado ese sueño en el mundo de la música antes que él? Si eso fuera cierto, no habría sido más que una deshonra para él. Ese día, se convocó una asamblea de emergencia para todos los estudiantes en el gimnasio. Estaba claro que la conmoción se debía a los medios que rondaban por el edificio escolar. El director explicó primero la situación. Hoy ha sido difícil con tantas preguntas. Los entrevistados podrían adivinarlo, pero todo esto es por los reportajes sobre Silencio. Vuestros tutores os darán más detalles. A instancias del director, mi tutora subió al escenario. Parecía desconcertada por el repentino giro de los acontecimientos, con un aspecto completamente agotado. Parecía como si no hubiera dormido en absoluto recientemente. Una revista semanal ha revelado que el proveedor de canciones de un popular grupo de pop es Miguel, un estudiante de mi clase. Le hicieron una foto en secreto. Miguel solo ha sido conocido como Silencio, manteniendo su identidad en privado. Como saben, sus éxitos han sido muy exitosos. La búsqueda de su verdadera identidad se ha intensificado, llevando a la divulgación pública. Esta situación podría continuar durante un tiempo. Por favor, no acepten entrevistas. Incluso comentarios pequeños pueden convertirse en un gran problema. Simplemente digan que la escuela ha prohibido las entrevistas y estarán bien. Además, es posible que tengan muchas preguntas para Miguel, pero él está muy cansado ahora. Por favor, denle un poco de espacio. Había una excepción. ¿De verdad proporcionas canciones para esas chicas? Ese grupo forma parte de una agencia importante y tú no tienes ninguna conexión con ellas. Durante la hora del almuerzo, Javier se acercaba a mí y empezaba a hablarme rápidamente.
Un compañero aparentemente sin talento se había vuelto famoso de repente. Además, esta persona es celebrada como un genio rebosante de talento innato. Javier, siempre queriendo destacar, debió sentir celos. Le resultaba difícil mantener la compostura. Disculpa, no puedo hablar de los detalles. Ni siquiera yo sé qué hacer, así que, por favor, déjame en paz. Venga, no te las des de importante. Somos compañeros de clase, ¿no? ¿Cómo puedes demostrar que escribiste esas canciones? La letra expresa profundamente los sentimientos internos de una chica. Es imposible que pudieras escribir algo así. ¿Estás usando un negro literario o algo? Se me veía como un estudiante anodino. Entendí por qué Javier podía pensar así. Las canciones que escribí para el popular grupo de pop expresaban la agitación emocional y los conflictos de las adolescentes. Sería difícil para cualquiera, no solo para Javier, imaginar que yo era el que escribió las letras de esas canciones. El grupo al que proporcionaba canciones era inicialmente un grupo local que hacía lo suyo tranquilamente. Hubo un momento en que pidieron propuestas de canciones para enriquecer su repertorio de música original. Como alguien a quien le gustaba componer música como pasatiempo, me presenté por capricho a sugerencia de mis padres. Sin darme cuenta, mi propuesta llegó a la selección final, y asombrosamente, fue elegida para ser lanzada como single. Debió conectar con la época. Antes de darme cuenta, el grupo de pop había alcanzado la fama nacional, llevando consigo varias canciones que yo había creado. Proporcioné unas 10 canciones, todas las cuales se convirtieron en grandes éxitos, algunas incluso fueron elegidas para jingles publicitarios. La base de fans era principalmente adolescente, pero estas canciones también resonaron con personas de más de 40 años, recordándoles su agridulce juventud. Probablemente todo el mundo se decepcionaría al saber que la persona que lanzó esas canciones al mundo tiene dificultades para las interacciones sociales y carece de cualquier tipo de sociabilidad. Siempre quise mantenerme al margen y no arruinar la imagen de la canción, por eso seguí proporcionando música de forma anónima solo para este grupo. Puedes pensar que uso un negro literario si quieres. No me importa quién se lleve el crédito. Prefiero que alguien más lo haga. Mi indiferencia hacia formar parte del mundo glamuroso probablemente lo irritó aún más. A partir de ese momento, Javier de repente empezó a adoptar una actitud condescendiente hacia mí. Lo peor de su actitud llegó durante los inolvidables preparativos para el festival cultural. Miguel, con todos esos éxitos que has hecho, debes ser un gran cantante. Deberías hacer el solo para el coro, dijo, sabiendo perfectamente que no se me daba bien. Soy un negado para la música. Tú cantas mucho mejor que yo, Javier. Javier, de hecho, tenía buena voz para cantar. Es el tipo de persona que brilla al interpretar canciones en reuniones. Normalmente, sería el primero en ofrecerse voluntario siempre que hubiera una oportunidad de cantar delante de otros. Sin embargo, ese año, Javier estaba decidido a hacerme cantar. Quizás porque me reconocían como un genio que producía canciones exitosas. Quería avergonzarme haciéndome desafinar delante de otros. Finalmente, nuestra profesora de música se enteró de la conmoción y decidió eliminar la parte del solo. Incluso después de este incidente, seguí escribiendo canciones durante un tiempo. Sabía que los 5 miembros habían soñado con el éxito en la industria del entretenimiento desde sus días como grupo local, practicando diligentemente después de la escuela. Mis canciones resonaron con muchos porque reflejaban los sentimientos más íntimos de los miembros. No quería dar un paso atrás solo porque mi información se había filtrado. Sin embargo, la situación cambió de repente. El grupo de pop terminó disolviéndose. Fue una decisión resultante de varios factores entrelazados con su fama. Siendo principalmente estudiantes de instituto, habían llegado a la edad de considerar el bachillerato. Con el reconocimiento nacional, su libertad de acción y expresión disminuyó. Con el éxito llegaron las pérdidas. Cuanto más famosas se volvían, más conflictivos sentían seguir como estaban. La dirección consideró mantener el nombre del grupo pero cambiar a los miembros. Sin embargo, los fans de siempre se resistieron al cambio total de miembros, incapaces de aceptarlo. Las complicaciones derivadas de mi papel como compositor que impactaron en mi vida escolar contribuyeron a la decisión de que los miembros se graduaran en una actuación final que llevó a la disolución del grupo. Los medios no podían saber las circunstancias detalladas.
Después de anunciarse la disolución, se extendieron rumores de que Silencio había caído en una crisis, incapaz de producir canciones como antes, forzando la disolución del grupo. No refuté estas afirmaciones. Después, dejé de hacer música. Independientemente de la razón, volver a ser solo un estudiante de instituto normal fue lo que más feliz me hizo. Javier parecía ser el más complacido con mi cambio de circunstancias. A pesar de nunca haber sido cercanos, ahora se me acercaba con entusiasmo. La industria del entretenimiento no es fácil para tener éxito, ¿verdad? No se puede ganar dinero así de fácil. Además, vas a un bachillerato para adultos. ¿Qué vas a hacer allí ahora que has perdido tu trabajo de compositor? Siempre quise ir a un bachillerato para adultos. No tiene nada que ver con la composición. No pongas excusas. Una pérdida es una pérdida. Admítelo. Es demasiado tarde para los exámenes de ingreso ahora, ¿verdad? Pobre. Realmente has arruinado tu vida. Javier me miró triunfante, malinterpretando completamente la situación. Me estreso en entornos grupales y quería vivir a mi propio ritmo, así que simplemente elegí un bachillerato para adultos. Javier supuso que elegí estudios a tiempo parcial, esperando una carrera de compositor. Javier, que había asistido a academias de estudios desde joven, tenía previsto asistir al segundo mejor instituto público de la zona. Casualmente, Javier tuvo que renunciar a asistir al instituto mejor clasificado porque, desafortunadamente, sus capacidades académicas se quedaron cortas. Una chica de nuestro instituto sí entró en esa escuela superior, lo que desvió los celos de Javier hacia ella, liberándome de su atención. El bachillerato para adultos albergaba estudiantes de varias generaciones y orígenes. Si bien las molestias de la vida en grupo no estaban completamente ausentes, logré llevar una vida estudiantil razonablemente satisfactoria. A medida que esta nueva vida se convirtió en rutina, Javier se fue desvaneciendo gradualmente de mi memoria. Más de una década después, me encontré inesperadamente con Javier de nuevo. Esto ocurrió cuando visité la sucursal principal del banco para retirar parte del dinero de mi cuenta. Tanto Javier como yo estábamos en la treintena para entonces. La atmósfera había cambiado bastante desde nuestros días de instituto. Sin embargo, las cejas arqueadas y pobladas de Javier y su actitud algo despectiva seguían siendo las mismas de antes. En cuanto a mí, quizás porque iba vestido de manera informal, casi como un estudiante, Javier me reconoció de inmediato. Se me acercó con una mirada triunfante en el rostro. Los rezagados siempre al final, ¿eh? Debes tener mucho tiempo libre. Me quedé sin habla mientras sostenía el ticket de turno en el banco. Ese no es el tipo de comentario que debería hacer un empleado de banca. A pesar de comprender su posición, Javier hablaba en voz baja, asegurándose de que otros no pudieran oírle. El banco estaba ajetreado a fin de año. Había muchas aperturas de cuenta, depósitos, retiradas y consultas. Estaba especialmente concurrido en el mostrador de asesoramiento de inversiones. La gente quería hacer crecer sus pagas extra de invierno o asegurar fondos para la jubilación, y los empleados bancarios sugerían invertir después de ver los saldos de las cuentas de ahorro. Quizás intentaban guiar a los clientes a través de productos financieros. Había personas que parecían empleados bancarios distribuidas por todo el lugar, una de las cuales era Javier. Dada la congestión durante el periodo de fin de año y año nuevo, el banco había recomendado hacer reservas online. Debido a restricciones laborales, no pude finalizar mi horario a tiempo. Así que decidí visitar el banco sin cita previa. Aquí tiene un número. Simplemente siga el orden y estará bien. Acabé poniendo una cara que mostraba claramente mi molestia. Inesperadamente, Javier empezó a hablar de su carrera. Debía estar intentando afirmar su dominio. Presumía de sí mismo con gran entusiasmo, aunque nadie se lo había pedido. Nunca pensé que llegaría de una sucursal a la empresa principal. Con tantas corporaciones multinacionales por aquí, a menudo tengo que comunicarme en varios idiomas. Resulta que no hay mucha gente que sea rápida, fluida en más de un idioma y tenga amplios conocimientos financieros como yo, ni siquiera en un banco de este tamaño. Se jactaba de sus habilidades incluso en horario de trabajo. Según Javier, también había construido un decente patrimonio financiero personal. Bueno, mis activos financieros son solo alrededor de 900.000 euros. Podría ahorrar más,
pero termino gastándolo en viajes anuales al extranjero. Lo considero una inversión y experiencia. Ese día había visitado el banco con la única intención de retirar una parte del efectivo de mi cuenta. Solo había abierto la cuenta porque un conocido me lo pidió. No tenía absolutamente ningún apego emocional al banco. Además, descubrí que un compañero de clase en el que no tenía ni una pizca de confianza trabajaba en la sucursal principal. Ser tratado con tanto desdén hizo que la idea de mantener una cuenta allí pareciera completamente absurda. Lo retiro todo, dije, haciendo que Javier estallara en carcajadas. De repente, soltó en voz alta. Probablemente solo serán 9.000 euros, ¿verdad? Sus palabras atrajeron la atención de otros clientes. Mi vergüenza llegó a su punto álgido en ese momento. Afortunadamente, entonces fue mi turno. Informé al personal del mostrador, retiraré mis 450 millones de euros y cerraré mi cuenta con este banco hoy mismo. La tez de la empleada cambió. Intentó persuadirme para que no cerrara mi cuenta. Sin embargo, mi decisión era firme. Percibiendo esto, la empleada se dirigió a la trastienda. El director de la sucursal, pálido, se acercó a mi cabina. Apresuraba a un confundido Javier detrás de mí. Javier ha sido extremadamente grosero. Ahora, ¿qué haces? Discúlpate también. Incluso si lo dices, ¿he causado algún problema? ¿No lo entiendes? ¿No sabes quién es el señor Pérez? Es un inversor privado que maneja cifras importantes en la economía española. Somos su banco principal con 450 millones de euros depositados. Y tú, el director de la sucursal y el supervisor directo de Javier no sabían que un empleado bancario con carrera a cuestas podía ser tan irrespetuoso con un cliente. La información detallada del cliente no se había compartido con Javier, quien acababa de trasladarse de una sucursal. El director, junto con Javier, se disculparon repetidamente, pero yo no cambié de opinión. Transferí mis 450 millones de euros a otro banco con empleados dignos de confianza. Javier se ofreció a disculparse en persona varias veces, pero me negué. Pasó aproximadamente medio año sin ver a Javier. De repente, parece que Javier fue severamente reprendido por la alta dirección por perder un depósito de 450 millones de euros. Después de cerrar la cuenta, no había necesidad de volver a hablar con nadie de ese banco. A pesar de sentir lástima por él, ignoré las llamadas de Javier fingiendo no estar en casa. Nunca pensé que volvería a ver a Javier. Sin embargo, ese no fue el caso. Unos meses después de nuestro encuentro en el banco, volví a encontrarme con Javier por casualidad. El lugar de nuestro reencuentro fue un pub normal, bastante inadecuado para alguien con la conciencia elitista de Javier. Yo estaba allí para asistir a una cierta fiesta de celebración. Llegué antes de lo previsto y entré en el pub, con la intención de esperar en una sala privada reservada. Fue entonces cuando noté a un hombre bebiendo un combinado en un asiento de la barra de la esquina. Era Javier. Dudé si acercarme a él. En ese momento, Javier miró en mi dirección. ¿No eres Miguel? Hace tiempo, bebiendo solo aquí no parece propio de ti. En el momento en que vi el rostro de Javier, me quedé sin palabras. No se había afeitado. Probablemente no había visitado una barbería en mucho tiempo. Tenía el pelo crecido y despeinado. La expresión de confianza que una vez llenó su rostro había desaparecido por completo. Al verme ahora, debes sorprenderte de lo mucho que he cambiado. Probablemente estás pensando que parezco demasiado desaliñado para ser un banquero. Javier insinuó su estado actual. Por el olor a alcohol, que indicaba que había estado bebiendo desde el mediodía, sin saber exactamente en qué situación se encontraba Javier, me encontré incapaz de decir nada y simplemente lo miré en silencio a la cara. Entonces Javier se bebió su combinado de un trago, me miró fijamente y preguntó con voz ronca, ¿por qué tenías 450 millones de euros en tu cuenta bancaria en ese momento? Claro, lanzaste canciones exitosas en el instituto, pero después de que el grupo de pop se disolviera, no te has vuelto a involucrar en la música, ¿verdad? Y fuiste a un bachillerato para adultos. Con ese tipo de formación académica, no deberías haber tenido la oportunidad de poner tus manos en 450 millones de euros. ¿Cómo demonios sucedió eso? La mano de Javier, aferrando el vaso vacío, temblaba ligeramente. Su tono estaba cargado de frustración, celos,
tristeza, desesperación y arrepentimiento. Mi preferencia honesta era mantener mis asuntos personales en privado. Sin embargo, al ver a Javier posiblemente al borde del colapso, me preocupé por él. Lo que Javier necesitaba era aceptar la brecha entre sus ideales y la realidad y reconocer sus límites mientras avanzaba. Decidí compartir mi historia. Como sabes, me involucré en la producción musical en el instituto. Ya no hago música. Sin embargo, sigo teniendo unos ingresos decentes. Las canciones que se lanzaron entonces todavía son versionadas ocasionalmente. Se cantan en eventos y se usan como música de fondo en programas de televisión. Afortunadamente, recibo una cantidad sustancial en derechos de autor cada año. Soy terrible socializando y renuncié a la idea de trabajar para una empresa. Así que, después de terminar el bachillerato, he estado viviendo tranquilamente de esos derechos de autor. No puedo decir que trabaje tan duro como la mayoría de la gente aquí, pero a cambio, he estado haciendo voluntariado. Mis padres estaban preocupados por mis débiles conexiones sociales y me sugirieron que reanudara las actividades musicales. Pero habiendo quedado marcado por la agitación de la industria musical en el instituto, no pude decidirme a entrar de nuevo en el mundo del espectáculo. Entonces, a través de conocidos, mis padres me presentaron a una organización de voluntariado. Esta organización apoya a niños con discapacidad o que tienen dificultades en la escuela. Reclutan voluntarios universitarios para enseñarles y organizar eventos para ayudarles a participar en la sociedad. Me dio la bienvenida doña Carmen Gómez. Es una mujer de 80 años muy activa en el voluntariado. Doña Carmen tuvo un hijo con discapacidad que falleció en la treintena después de una larga enfermedad. Queriendo ayudar a niños que enfrentan dificultades, ella y su esposo fundaron la organización en sus 50 años utilizando sus fondos personales. Me encontré involucrado en el mundo desconocido del voluntariado por casualidad. Inicialmente, solo participaba por consideración a mis padres. Sin embargo, una petición de doña Carmen cambió mi perspectiva por completo. Miguel, puedes escribir letras y componer música, ¿verdad? Si es posible, ¿podrías crear una canción simple y positiva que incluso los niños con discapacidad puedan cantar fácilmente? No había compuesto música desde que me aparté del mundo musical. Ser manipulado por adultos y soportar el peso de los celos me había hecho la vida difícil. Intentar componer trajo consigo recuerdos dolorosos. Pero pensé que un himno para el grupo de voluntarios entre nosotros estaría bien. Accedí y pasé un mes completando una cierta canción. Pero al comenzar las actividades de voluntariado, todos empezaron a cantar la canción que yo había creado. Su línea melódica era simple, con poca variación, algo que cualquiera podría crear aparentemente. Sin embargo, me di cuenta de que la canción que creé jugó un papel en unir a personas de diferentes generaciones, géneros y orígenes familiares. Gradualmente, empecé a dedicar más tiempo a componer música, a tocar el acompañamiento de piano en concursos de coro organizados por el grupo de voluntarios, y a crear música para obras de teatro y anuncios. Tus actividades de voluntariado y esos 450 millones de euros en la cuenta, ¿cómo se conectan? ¿Y por qué puedes crear música? ¿Fuiste aprendiz de un músico? A pesar de volverte tan famoso, ¿por qué dejaste de hacer música? No puedo entender nada de lo que haces o piensas, Javier. Javier, soñando con un mundo glamuroso, estaba comprensiblemente curioso sobre cómo tuve éxito en la música y llegué a poseer 450 millones de euros. Desde pequeño, no encajaba en los grupos y a menudo me encontraba solo. Mi padre, preocupado por mí, me compró un teclado. Empezó como un juguete, pero pronto estaba creando mi propia música. Sin darme cuenta, mi habitación se llenó de instrumentos y equipos de grabación. Me absorto tanto en hacer música que me quedaba despierto hasta altas horas de la noche. La música no era para mí sinónimo de fama. Era una forma de superar la soledad. A medida que mi música se hizo conocida, acabé aún más aislado en clase. Los adultos que se acercaron a mí no eran de fiar, haciéndome sentir aún más solo, así que me retiré. A pesar del final desafortunado, estaba agradecido por el flujo constante de derechos de autor, y eso resultó en 450 millones de euros. La mitad provino de inversiones que realicé con esos derechos. La otra mitad fue donada por doña Carmen antes de fallecer. Doña Carmen Gómez había fallecido de vejez hacía unos años.
Su mayor preocupación siempre había sido la organización de voluntariado que inició con su esposo en memoria de su hijo. El esposo de doña Carmen era un terrateniente muy conocido en la zona. Como resultado, doña Carmen heredó una cantidad sustancial de bienes. Sin embargo, no tenía hijos para heredar estos bienes. Por lo tanto, antes de su fallecimiento, me designó como director de la organización y donó la mayor parte de sus activos a ella. Ahora mismo, estamos construyendo un centro de intercambio educativo para aumentar las oportunidades de los niños con discapacidad para sobresalir en la sociedad. 225 millones de euros fueron de doña Carmen y 225 millones de euros fue mi contribución, de mis derechos e inversiones. Estos 450 millones de euros son más una cuestión de sentimiento que de dinero. Todas las dificultades, los conflictos y, por supuesto, las alegrías y tristezas inenarrables están grabadas en ello. Después de escuchar mi historia, Javier miró hacia abajo en silencio. Quizás estaba abrumado por el giro inesperado de los acontecimientos. Miguel, ¿qué pasa? Es hora. Una mujer de unos 30 años me llamó desde la sala privada reservada. Hoy marcaba una pausa en las reuniones continuas para la construcción del centro de intercambio educativo. Por lo tanto, decidimos tener una cena con los miembros de la organización de voluntariado. De hecho, ella es mi esposa, una exmiembro de ese grupo de pop que ha apoyado las actividades de doña Carmen desde su adolescencia. Se hizo famosa como ídolo, pero siempre sintió que le faltaba algo. Dice que ahora es cuando se siente más realizada. La fama no necesariamente lo llena todo, ni tener dinero garantiza que puedas tenerlo todo. La medida de la felicidad de Javier siempre se basó en si podía estar por encima de los demás. Sin embargo, yo quería que se diera cuenta de que esto no es necesario. Como el tiempo apremiaba, dejé a Javier con esa idea y seguí adelante. Más tarde, poco a poco encaucé la instalación que conecta a los niños con discapacidad con la sociedad. Nuestras actividades de apoyo al aprendizaje para niños no escolarizados atrajeron la atención de los medios, apareciendo en televisión y revistas. A pesar de esto, seguí incómodo con la atención pública. Así que, hice que mi esposa, actuando como mi asistente, manejara las entrevistas en mi lugar. Me enteré del paradero de Javier en una reunión de antiguos alumnos del instituto. Después de dejar el banco debido a nuestro incidente, había estado desempleado durante un tiempo, pero recientemente había empezado a buscar trabajo. Sorprendentemente, se postulaba principalmente a cadenas de bares, no buscando un gran cambio corporativo. Durante sus días de desempleo, el aliento de varias personas que conoció mientras bebía en los pubs le ayudó a recuperar la voluntad de reiniciar su vida. Aspiraba a crear un espacio de confort para aquellos que luchan por encontrar su lugar. Espera trabajar en un pub como formación hacia ese objetivo. Javier parecía haber perdido su fijación en ser una élite por encima de los demás. Aunque Javier y yo teníamos disposiciones originalmente opuestas, los lugares en los que nos encontramos ahora podrían estar sorprendentemente cerca. El día en que podamos compartir nuestros sueños podría no estar muy lejano. Sentí que quizás había encontrado a un futuro mejor amigo, una noción que pensé que nunca se aplicaría a mí mismo.